Estás escuchando, y con un poco de suerte también, viendo Café bajo las estrellas, entrevistas. Un podcast que apunta a descubrir, inspirar y compartir astronomía, astrofotografía y ciencia. Siempre, siempre, siempre con un café en mano. Mi nombre es Pablo Javier Lucero, astrofotógrafo y promotor de la cultura del café de especialidad. Más conocido por ser el fundador del proyecto Astrofotografía y Café, donde combinamos un montón de cosas astronómicamente nerds con, obviamente, muchísimo café. Nos sentamos en persona o a distancia, con diferentes científicos, astrofotógrafos y personas como vos y yo, para charlar sobre cómo el universo, como un buen café, se expande y se enfría con el tiempo sin parar, y cómo además siempre nos guarda un aroma de misterio que invita a explorar todos los días un poco más. Hoy vamos a conversar con Jorgelina Álvarez. Jorgelina es astrofotógrafa especializada en astrofotografía de paisaje. Es meteoróloga, es astrónoma amateur y es comunicadora. Fascinada desde chica por unir los tres mundos que ama: el arte, la astronomía y la aventura en campo. Agradecida siempre por haber podido capturar la luz desde diferentes latitudes, incluyendo la Antártida Argentina. Hoy lleva su mensaje a través de sus imágenes, uniendo el conocimiento con esta necesidad humana de mirar el cielo y encontrar sentido. Su trabajo fue compartido tanto a nivel nacional como internacional y tiene el honor de ser la embajadora argentina para The World at Night. Hoy sigue emprendiendo su camino para continuar con esta travesía, utilizando las estrellas como guía y su cámara como brújula. Jorgelina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Pablo, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Cómo va todo por allá? Muy bien, la verdad, muy bien, pasando un poquito de frío, te veo en remera y yo... Sí, te envidio. Así que ahí notamos la distancia, pero bueno, acá estamos. ¿Cómo viene todo? ¿Cómo viene el tiempo por allá? Aparte del fresquito que te estoy envidiando. Sí. Bueno, acá estamos al mediodía, el día es corto, está hermoso hablando del tiempo. Condiciones meteorológicas, Sí. que eso nos gusta hablar a nosotros. Eso estamos hablando del detrás, que somos muy ñoños, hablando, veo tu remera. Así que, no, todo muy bien, Pablo, gracias a Dios. Ayer estuve haciendo algunas tomas, Sí. por eso por ahí tengo la cara... para el que me ve, un poquito de dormida, hice como algunas refacciones. Bueno, eso es lo que se puede. Todos pasamos por ahí. Estamos totalmente acostumbrados a la falta de sueño, así que despreocupate, no pasa nada. No pasa nada. No, bueno, quería antes que nada, bueno, agradecerte, por supuesto, por el simple hecho de que podamos coordinar a la distancia, porque, bueno, a veces por complicaciones, por trabajo, por lo que sea, a veces es realmente difícil coordinar este tipo de llamadas, de entrevistas, así que te agradezco enormemente por eso. Y aprovecho justamente porque, bueno, nosotros ya nos conocemos, pero por ahí el que te está escuchando tal vez no. ¿Te gustaría puntualmente presentarte para que la gente que te está escuchando, te está viendo, sepa quién sos? Claro que sí, sí. Sí, me puse a pensar, Pablo, hace bastante que nos conocemos, sí. Hace mucho que estamos hablando. Sí, sí, gracias a Dios. Aquella entrevista que me hiciste en el 2020 con tu amigo de los amigos del planetario. Sí, 2020-2021. Con los amigos del planetario. Sí, el planetario. Ahí nos conocimos y me entrevistaste por primera vez. Y bueno, les cuento. Mi nombre es Jorgelina Álvarez, todos me dicen en general Astrolina, de ahí viene todo. Por mi pasión por la astronomía,
una cosa me fue llevando a la otra y me terminé dedicando a la astrofotografía. Y si entras a ver lo que hago, lo que más me gusta es la astrofotografía de paisaje. Lo que me movió, y ya como que me adelanto la pregunta, lo que me fue moviendo fue la astronomía, la observación astronómica y la conexión con el cielo, esa cosa que nos lleva a querer estar en lugares súper incómodos y igual estamos ahí con nuestra cámara fotografiando el cielo. Sí. Es fascinante hacerlo, no es cómodo, pero me encanta hacerlo. Sí. Y creo que eso me define, creo que me ha definido bastante en hacia dónde quiero ir en mi vida. Bueno, vos sabés que es muy particular porque todos en cierta manera compartimos obviamente esta ñoñez, como decíamos antes también, por el cielo, por la astronomía, por la astrofotografía. Y puntualmente, bueno, ya lo venimos conversando, tengo obviamente una serie de preguntas que no quiero olvidarme, pero literalmente voy a leerte la segunda pregunta porque quiero específicamente saber tu opinión y obviamente el trasfondo para esta respuesta, para esta consulta que te voy a hacer. Pero obviamente que es una realidad que a veces no todo el mundo la tiene, pero creo que todos en algún punto de nuestra vida cuando somos chicos a veces soñamos con hacer algo, con por ahí dedicarnos a una cosa y hay veces que podemos, hay veces que no. El tema es, en tu caso, ¿cómo fue que llegaste al lugar donde estás? Porque la parte de astrofotografía vino conectada con la actividad que tenías antes. Ahora, ¿cómo fue que terminaste ahí? Bueno, tenemos hasta mañana porque sí, es largo. Totalmente. Bueno, creo que somos lo que... La profesión tiene que ver con quiénes somos. Creo que empezamos por ahí. Soy de Las Flores, provincia de Buenos Aires, a 180 kilómetros de la Gran Buenos Aires, sí, o capital federal podría llamarse, y eso me dio acceso a cielos oscuros. O sea, yo salía al patio de mi casa y me ponía a ver el cielo, y ya partiendo de que tenía visibilidad a un montón de objetos que no sabía cómo se llamaban en ese momento, pero que me quedaba mirándolo y me llamaba mucho la atención, tenía como una conexión interna que me hacía bien, me alegraba, era como hoy en día una terapia, que se habla así, pero en ese momento lo hacía porque lo sentía. Y la verdad que no sabía tampoco que me podía dedicar a esto, porque no existía en ese momento esto, no había internet, tengo 37 años, estamos hablando de hace 20, 30 años atrás, no existía esto que podemos hacer hoy de a la distancia hablarnos y comunicarnos, sí, no existía. Y entonces creo que era por pasión. Desde muy chica la pasión de ver el cielo me llevó a querer leer, como hacían antes, te traían libros, las enciclopedias, y yo miraba siempre la parte de ciencias, astronomía, geología, siempre me gustó esa parte, siempre fue las tormentas. Desde muy chica me encantaba ver tormentas, o sea, en mi casa, mi mamá, mi abuela, mi hermana, mis hermanas, ellos se quedaban adentro cuando venía una tormenta, y yo ¿qué hacía? Estaba afuera. Entrá, Jorgelina, y yo ¿qué hacía? Estaba afuera. No tenía un celular, no tenía nada de eso, pero con mis ojos lo sentía y ya lo experimentaba. Sí. Empecé a aprender un poco de cada cosa, empecé a ver un poco, ya estamos hablando entre los 10 y los 12, 13, sí, que uno tiene más raciocinio, empieza a leer con más entusiasmo y empieza a ver más documentales. Mi perfil siempre fue el que ven hoy, vamos a hablar de ciencia, vamos a hablar de todo un poco, pero en esa época había documentales, National Geographic, por ejemplo, y bueno, me pasaba mucho tiempo, ese era mi perfil, miraba mucho temas relacionados con astronomías, agujeros negros, eso enigmático era lo que de niña me gustaba. Ahora, si yo me hacía preguntas como, esto quiero hacerlo de cuando sea grande, la verdad que no me las hacía. Creo que era por pasión, porque me gustaba. Sí. Y además no existía en mi entorno, no sé en los de otras personas, pero en mi entorno no existía gente que se dedicara a algo así. Claro.
y no había información, entonces eso lo hacía porque me gustaba. Me gustaban mucho los deportes, hacía básquet, fútbol, entonces como que una cosa me fue llevando a pesca, también en mi familia son pescadores, a mí no me gusta pescar, pero me gusta la naturaleza, entonces los acompañaba. Claro. Y ahí como que se va uniendo, hay una vertiente de la naturaleza y la ciencia, y ahí como que recuerdo que a mis papás yo les decía que me gustaban los volcanes. Sí. Entonces como que era todo un conjunto, te gusta todo esto, pero cuando fui más grande, más adolescente, estamos hablando de 15, 16, 17, que ahí sí ya podías ir a un ciber en esa época y podías investigar de qué había también, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Y ahí conocí que existía la vulcanología, la geofísica, meteorología, astronomía, ¿no? Carreras como afines a estas pasiones. Sí. Nunca hablé de fotografía, porque fue más grande que encontré la fotografía. Sí. Nunca fue algo que me haya gustado, la verdad. No es que de chiquita tenía una cámara y me encantaba hacer fotos, no era ese perfil. Sí, de este otro lado, el lado científico. Siempre me gustó la ciencia, me gustó buscarle el porqué de las cosas. Era bueno, hoy en día sigo siendo igual, pero era de ese niño que pregunta y callate, Jorgelina. Vos sabés que puntualmente hay una cosa muy particular en lo que decís, porque primero que hay varios puntos de conexión con lo que a mí me pasaba también de chico, y hay varios puntos de conexión con lo que le pasa a mi hija en este momento. Supuestamente una amiga me comentaba que a eso de los 5 años empiezan con el porqué intensivo. Bueno, mi hija arrancó a los 3 con el porqué intensivo. Y literalmente cuando ella te hace el primer porqué, vos sabés que son casi 25 minutos que no para de preguntarte por qué. O sea, no importa que le respondas, ella te va a volver a preguntar por qué. Y no termina. Pero me parece que es súper importante eso. Porque, como decías, por ahí no tenías en tu ambiente personas que hicieran, por ejemplo, no sé, meteorología o fotografía o cosas sobre lo que te interesaba en ese momento. Sí. Pero el simple hecho de que hayas continuado, que te hayas metido y que hayas continuado investigando, te llevó justamente a los lugares donde terminaste. Entonces, me parece que eso también es muy importante. Y no es por una cuestión, en realidad sí un poco, por el simple hecho de que tengo una hija, pero me parece que es muy importante fomentar el porqué, el hacer preguntas sobre las cosas. Sí. Porque no solamente que te enseña, sino que te termina formando en un montón de aspectos. Es buenísimo. Te mueve. Sí. Digo que el por qué hay que preguntárselo cada día, el por qué, porque a veces ves que suceden cosas que van fuera de tu control, sí. Entonces hay que preguntarse, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hago esto? Porque si no entramos en una cuestión ya de grandes, ya no somos niños y tenemos otra responsabilidad y pasan cosas y decís, ¿por qué? ¿Por qué hago esto? Y ahí volvés, retomás el camino. Porque en la vida pasan muchas cosas, todo el tiempo, todos los días, y no están en nuestro control. Lo importante es el porqué. Sí. Creo que si de todo esto que vamos a hablar hoy, del otro lado hay alguien que escucha esto y le está pasando algo, lo que sea, que se haga preguntas. Sí. Volviendo al porqué. Y eso te encamina y le da emoción a lo que estás haciendo. Porque, vuelvo a decir, no tener a veces el entorno adecuado, porque acá se dedican a otras cosas que nunca me sentí identificada con muchas profesiones o formas de vida, y por eso me moví de lugar. No es que hoy estoy en La Flor y me quedé acá, sino que a los 19 años me fui a Buenos Aires a ver otras formas de vivir y buscar mi camino también. Y ahí fue cuando, había decidido, en el momento de ir, de estudiar meteorología. Iba a hacer astronomía, pero estaba más lejos en ese momento. Sí. No existía la meteorología en La Plata, que es otro lugar que se estudia hoy en día, meteorología o ciencias de la atmósfera. Pero el tema económico, a veces no sabes, y me fui a Buenos Aires. Y te digo, fue una gran experiencia
para alguien que nació andando en bicicleta y sin subte, sin colectivo, fue un cambio de vida, fue un cambio rotundo de vida, y hoy lo cuento digo, qué valiente que fui. Digo, miro para atrás y digo, qué valiente esa niña de 19 años que se largó al vértigo, al abismo, como tirarse un paracaídas, pero nada, fue una linda experiencia de vivir, tomarse un colectivo a las 7 de la mañana, lleno de gente, sí, era toda una experiencia. Pero eso me forjó también a ser más resiliente. La palabra esta, resiliencia, es eso, al fin y al cabo, de vivir algo incómodo y eso, gestionar mejor el entorno, lo que haya, lo que surja. Ahí conocí, gracias a estar en un lugar como es Buenos Aires, un lugar que se llama, bueno, no sé si se puede, sí, creo que sí, ¿no? Decir que es, no lo iba a decir y lo dije, y al final lo dije, ahora no me acuerdo el nombre, el observatorio, te ahogues, el observatorio de Parque Centenario. Ahí lo conocí medio que no sabía, no sabía que existía, pero creo que la vida quería que vaya a ese lugar, porque por una cosa y otra pasé y había un cartel enorme que decía astronomía general, y dije, bueno, voy a volver, porque pasé en colectivo, y voy a volver. Y volví y empecé a hacer primer curso, otro, conocí gente afín a mí y sentía que estaba como en un paraíso, todos hablábamos del mismo idioma. Vos sabés de lo que estoy hablando. Hablar con gente en tu mismo idioma no tiene otro precio. Es absolutamente todo. O sea, cuando de golpe, digamos, podés de alguna manera ser el ñoño que tenés adentro y decir, che, ¿sabes qué? Sí. Hablemos de esto, hablemos del cielo, hablemos de las estrellas, hablemos de exposiciones largas, hablemos sobre lo que sea, y que del otro lado te escuchen y te digan, sí, vos sabés que yo también intenté esto y estuve haciendo esto otro, y no sé qué, es buenísimo, porque de golpe decís, ok, entonces el sábado ahora tranquilamente, en vez de tener que por ahí irme a un bar, que igualmente no hacía eso, pero en vez de tener que ir a un bar obligadamente por la sociedad, directamente me voy con esta gente y me voy al medio del campo a mirar el cielo. Entonces, cuando encontrás ese grupo, no lo soltás más. Es así. No, y fue así. A mis 21 fue que ya había pasado 2 años en Buenos Aires, y por eso te digo, la vida me puso pasar por ese lugar, y cuando fui la primera vez ya fue mi camino de ida. Sí, porque una cosa me fue llevando a la otra, y ahí hice eso que vos llamás la primera salida de observación astronómica. Sí. Yo no conocía nada de esto, nunca había visto por un telescopio, imagínate. Te vuela la cabeza. Sí, y esa salida era como ir a un guiño a un parque de diversiones. Estaba un montón de gente aficionada con sus super telescopios, binoculares, de esos muy potentes, y claro, yo fui con una amiga mía que nos hicimos gracias a esta actividad, nos hicimos amigas de ese día y hoy somos amigas. Fíjate lo que hace la astronomía. Claro, yo estaba como una niña haciendo preguntas, como tu hija, bueno, era yo ahí, con todos esos telescopios, y lo disfruté tanto. Y claro, vos sabés, Noche bajo las estrellas llevaron una mesa, pusieron una mesa y una picada, telescopios, binoculares. Yo estaba chocha, contentísima. Bueno, eso es algo muy nuestro, si vamos al caso. O sea, ¿la comida? El tema de la comida, de combinar cosas que uno no combinaría tal vez en otro momento, es una cuestión también muy argentina. Pero es lo que hace también un poco, ¿no?, a la idiosincrasia y a las cosas nuestras, si vamos al caso. Sí, tenemos mucho de disfrute. Sí. Disfrutamos mucho las cosas, cada uno a su manera, pero salimos a tomar mates, en medio de estar tomando mates también. Bajo no se ve nada, pero agarras el agua, tirás al mate y no se ve nada, y por ahí va la mitad afuera, pero... Exactamente. Pero sí. Eso es loquísimo, y puntualmente me haces pensar en dos cosas. Una tiene que ver con esto de las cosas que uno por ahí, digamos, tiene
cierta atracción cuando uno es más chico. En mi caso, a medida que me ibas contando el tema de mirar los documentales, de leer las enciclopedias, es una cosa que también me pasaba. Y bueno, yo soy muy cinéfilo, yo creo que te lo he mencionado, si no te lo mencioné, te lo menciono. Pero a mí personalmente era como que si había algo de ciencia ficción o algo relacionado al espacio, no importaba inclusive si la restricción de edad era realmente apropiada o no, de alguna manera terminaba viendo algo. Y vos sabés que con el tiempo me di cuenta de que hay inclusive dibujos animados que veía que en el fondo tenían un montón realmente de información científica que estaba bien, que eso es lo más loco. Yo me acuerdo puntualmente, y esto tal vez es demasiado ñoño lo que voy a decir, pero hay en unos dibujos animados de los 80, los halcones galácticos, que al final ya me dijiste Sailor todo. Moon. Sailor Moon. Pero, por ejemplo, al final estaba el chiquitito, el niño, y se metía en un planetario y empezaban a investigar sobre galaxias y planetas y no sé qué. Y yo me acuerdo que veía eso y decía, por Dios, ¿cuándo voy a poder meterme en un planetario y terminar viendo algo por el estilo? Entonces, es increíble, por ahí son cosas que a mí por lo menos me marcaron en un montón de aspectos y que después cuando podés trasladarlos a la vida real y te pasa como te pasó, que pudiste ir a un planetario, que pudiste ir a un observatorio y empezar a conversar con gente, a charlar sobre estas cosas, es un punto de inflexión muchas veces, que es loquísimo. Para mí sí, lo fue. Es loquísimo. Esa salida, porque vos me hiciste una pregunta de dónde estoy, si cuando era chica me había alguna vez, porque nos fuimos por la rama, Pablo. Creo que hasta ese momento creo que no tenía, o sea, hacía cosas porque nos tenemos que mover, tenemos que hacer cosas. A los 19 años tenés que saber a qué te vas a dedicar toda tu vida y cómo podés saber qué te vas a dedicar si no experimentaste realmente tu pasión. Por eso cuando hoy escucho, no sé, a mi sobrina, tiene 16, o escucho a niños de un poco más grandes, más chicos, no podés saber, o sea, no pasa seguido de saber a esa edad qué querés de tu vida. Pensá que la vida, o sea, es corta dentro de todo, 90 años como mucho, 100 ponele, pero astronómicamente... Es nada. No, aparte hay que considerar muchas veces de que el simple hecho de que uno no tenga, por ejemplo, lo que te pasó, que es muy parecido también a lo que me pasó a mí, de hecho, el hecho de que hayas estado en Las Flores, yo estaba puntualmente en La Bulaye, que también era un lugar chico, y no parece, pero el simple hecho de que no tengas acceso por ahí a ciertos entornos, a ciertas personas, a ciertos lugares, no te deja justamente experimentar, no te deja por ahí hacer ciertas cosas. Y si lo haces, tal vez en algún momento capaz que tenés alguna reacción de la gente porque lo que estás haciendo tal vez es muy raro. Y si sos chico, eso por ahí como que te limita un poco porque te da como, viste, cierta cosa. Entonces, te condiciona. Te condiciona, ahí está, me sacaste la palabra. Pero es realmente muy importante poder probar, poder realmente tantear las cosas y decir, che, pero esto podría llegar a ser, tal vez no, tal vez sí. Tenés que probar, al fin y al cabo. Tenés que probar. Eso lo bueno de ahora es eso. Tenés acceso a muchas cosas. Totalmente. Creo que ahora estamos en el otro lado. Ahora es otro tema. Sí. Pero sabiéndolo, no sé qué seríamos de nosotros, no seríamos los que somos si no hubiésemos vivido lo que vivimos. Entonces, no estoy en plan de quejarme, simplemente es contar cómo fue un poco de mi historia y cómo llegué a donde estoy. Es buenísimo porque el hecho de que hayas continuado investigando y que te hayas continuado metiendo en el tema porque te gustaba, porque tenías interés, lo que sea, es justamente por ahí un mensaje que me parece que está bueno dejar. Porque muchas veces por miedo o por alguna idea que uno tiene, no haces algo que por ahí realmente te puede devolver muchísimo. Entonces, me parece que eso es realmente muy importante de mencionar. O sea, el simple hecho, a mí se me ha metido muy en la cabeza en los últimos años algo tan básico como el simple hecho de que a la gente no le importa. Pero no porque a la gente no le importa estoy diciendo que la gente te desprecia o que... No, es que cada uno está en su propio camino tratando de hacer algo en particular. Entonces, cuando uno
realmente adquiere esa noción de que al resto no le interesa realmente por ahí si te presentaste con una camiseta, con una remera, con lo que sea. Cuando te das cuenta de eso, te da un montón de libertad, porque podés hacer un montón de cosas y te das cuenta que podés hacerlo. Lo que pasa es que es complicado a veces darse cuenta, pero el hecho de que hayas continuado es buenísimo, es una cosa fantástica. Si hay alguien escuchando esto, digo, más allá de que lo que pase a tu alrededor, que no te apoyen tus papás, o sí, si te pasa que no, seguí para adelante. Hoy en día agarrás el celular y te fijás, internet en todos lados. Buscá, no te quedes con el enojo del otro. Totalmente. Digo, porque el que opina, lo cuento en carne propia, porque siempre me gustaron cosas diferentes. Claro. Entonces hay común, ¿no? No está mal ni está bien, simplemente es diferente. Entonces, si viene alguien y te señala con el dedo, como dice la canción, susurra y bueno. Y digo, eso, no te quedes con lo que te dice el otro. Vos seguí lo que tu intuición, o un poco más cursi, seguí tu corazón, que es la intuición, al fin y al cabo es lo que te lleva, como algo de acá que te sale, a seguir eso. Entonces, nos estamos poniendo muy filosófico, pero es así. Pero bueno, es la vida. Es así, o sea, es muy loco esto, pero vos sabés que tiene un poco que ver también con la pregunta que te voy a hacer después, pero que en cierta manera estoy pensando que muchas de las cosas que hablamos están respondiendo un poco lo que te voy a consultar. Pero es muy loco esto, porque al fin y al cabo muchas veces la gran mayoría de las cosas que queremos por ahí están del otro lado del miedo, de esa idea que uno tiene que, pero no pasa nada. No pasa Hay nada. que trascender las creencias limitantes o las creencias culturales, lo tradicional, y anda hacia ese lugar que querés. O sea, que te gusta ser veterinario, bueno, anda en medio del campo y agarrar la vaca y lo que sea. Bueno, pero en mi caso, a esos 21, había una persona dando vuelta, volviendo a eso, que andaba con una camarita, y yo tenía recién una Simi Reflex, porque un amigo mío me dijo, vos tenés tu lado, porque yo era muy, imagínate, muy racional, vos tenés un lado artístico, me dijo. 2 personas me lo dijeron por separado, pero no lo conociste hasta ese momento. Y uno me hizo comprar una guitarra y el otro una cámara. Donde me sentí más cómoda en ese momento fue la cámara, porque no tenés que mostrar tu cara, ¿viste? Estás atrás. Exactamente. Y bueno, ahí me compré mi cámara, hice esa salida, pero esa camarita no me servía para nada, la verdad, era solo para hacer fotos de día, empezar como a experimentar. Pero esa salida hizo que me compre una. Y ahí, bueno, empecé a empecé a investigar un poco y conocí la astrofotografía de paisaje en otros países. Acá todavía no existía, era muy tabú, o los que habían no largaban lo que sabían. Pasaba eso, hoy gracias a Dios no pasa, pero en ese momento pasaba. Estamos hablando del 2011, 2012. Bueno, me compré una cámara y empecé a hacer todos los meses, teníamos ya grupos de ese tipo de salidas, y yo iba con mi cámara, y éramos un grupo ya que, bueno, conocí uno, otro, algunos llevaban telescopios, pero nosotros íbamos casi todas las lunas nuevas de todos los meses. Entonces como que fuimos agarrando, en un año hacíamos casi, y no, la meteorología no nos dejaba, hacíamos salida casi todos los meses. Entonces, claro, uno se va haciendo de experiencia, va empezando a ver el cielo. No existían las herramientas de hoy, como Stellarium, Photofilm y todo lo demás. Agarrábamos los mapas, las cartas celestes, y mirábamos el cielo. Y había una persona que sabía, siempre yo fui de gente que sabía mucho más que yo. Entonces eso me ayudó a aprender a mí, porque yo era la niña que preguntaba, y todos ellos que muy amablemente me contaban la información. Por eso hoy lo hago, y me gusta hacerlo, porque sé que le cambia la vida a otra persona el saber del cielo. Puede ser que no seas nada de fotógrafo, y estás
Me pasó hace poco, me pasa mucho en las flores, que la gente sabe que me gusta, saco fotos al cielo, me gusta el cielo. Sí. Me para gente de todas las edades, de una abuela hasta un niño que sabe que hice ese viaje, que me vas a preguntar, pero hay, ¿qué es ese punto brillante en Venus? ¿Qué es ese puntito al lado de esta estrella que pasó anoche? Se veía Marte con Regulus, como que estaban ahí, manitos muy bonitos los dos, era tierna la imagen. Pero cosas así me pasan y creo que tiene que ver con el acercamiento que tuve. Hoy lo traigo también a mi presente. Claro. Y bueno, la experiencia, hacer una y otra vez, porque bueno, yo en ese momento, poniendo en contexto a esta conversación, yo ya estaba trabajando, había empezado a trabajar para el Servicio Meteorológico de acá Argentina, había tenido el éxito de entrar en ese momento y bueno, tenía como las dos aficiones de mi vida, estaba cumpliéndolas, o sea, estaba aprendiendo de grosos por todos lados, porque en el servicio había gente muy grosa, lo sigue habiendo, que te cuenta su experiencia. Era una niña, si bien estaba en el plan de aprender, siempre está buenísimo de tener, como hoy se dice mucho en las redes, un mentor. Es una persona que sabe mucho más y que vos ves los resultados. Claro. O sea, no cualquiera, no es un vendehumo, sino una persona que tiene la profesión. Sí. Y bueno, las dos cosas las estaba experimentando y se dio eso que una cosa me fue llevando a la otra. No es que, o sea, yo fui buscando eso, que empecé a trabajar, empecé a experimentar lo que es la ciencia de la atmósfera. Sí. Me gustaba mucho la observación, siempre me gustó mucho, por eso había hecho cursos de observación meteorológica. Siempre me gustó ver el cielo, las nubes, entender lo que estoy viendo en la atmósfera para después ver las estrellas. Una cosa también tiene que ver con la otra. Sí. Y en esta profesión de la astrofotografía es fundamental, es clave. El salir a ver, hacer la salida astronómica está basada en las condiciones. Si no, no salgas. Sí. Creo que, bueno, no me quiero adelantar las preguntas. No, pero está buenísimo, porque es parte, es parte de la preparación justamente que uno necesita para poder, con esto tampoco estoy diciendo que uno tiene que profesionalizarse o meterse tan de lleno con algunas cosas, pero por lo menos tener una noción justamente al momento de salir a hacer astro, porque realmente el hecho de no controlar algunas cositas puede hacer que uno termine haciendo un viaje tal vez de 2 o 3 horas porque está buscando un cielo bueno y de golpe te encontrás con que el cielo es una porquería cuando llegaste y no está bueno que te pase eso, así que... No. Y no está bueno ir a la montaña y que te nieve, porque es peligroso para la vida. ¿Sí? O sea, estoy hablando un poco extrema, pero puede pasar. Sí, yo lo comprobé varias veces, así que sí, te entiendo. te entiendo. Hoy sí te puedo decir que vivo de esto. Ya sé que, perdón, me adelanté, pero favor. Volviendo a la pregunta, sí estoy viviendo de esto porque hace un par de años atrás, después de una experiencia, de una expedición, sí dije, yo me quiero dedicar a esto. No quiero perder el tiempo, no es perder el tiempo mal, pero quiero poner mi energía en lo que realmente quiero hacer. Claro. Si total, ¿qué puedo perder? Algo, un poco de dinero, puedo perder un poco de salud, un poco de estrés. Sí, eso viene todo en el pack, para que la gente que está escuchando está todo incluido. Pero digo, gracias a esto que estoy haciendo, me encontré conmigo misma. Hoy puedo meditar en mi casa tranquila, puedo estar a solas, puedo estar con otras personas, como que es un camino de ida, el camino del emprendedor, digo yo. Sí. Ahora, si vos me preguntás cuando yo era chica si me hubiese imaginado dónde estoy hoy, no creo. No tenía idea de lo que iba a ser mi vida. Pero sí creo que tenía una idea hacia dónde, que es esto, unir la naturaleza, porque es eso, estamos en... Lo que me gusta hacer es paisaje, la astrofotografía desde el punto de vista del paisajístico. Sí. Es lo que más me gusta. Si vos me gusta el telescopio, me encanta. Pero me decís, vamos a la montaña y yo ya estoy preparada. Entonces tengo la batería preparada de la cámara, la parte de la ropa, tengo todo
en un lugar preparado para salir. Exactamente. Sí, sí, Y sí, la sí. parte fotográfica vino a consecuencia. ¿Qué manera puedo hacer para capturar la luz de todo eso que me gusta ver, y que me gusta experimentar y que de chica miraba? Sí, Bueno, una cámara de fotos, un trípode, bueno, una montura y lo que sí, sea. sí, sí, Pero ya con una cámara y un trípode ya puedo empezar a fotografiar lo que sí. quede en el cielo. Sí, Y hoy incluso, en día es fascinante. Ya sí, con una cámara podemos hacerlo. sí. Es Eh, que, vos sabés que eso es muy particular lo que estás mencionando, porque yo siempre puntualmente, ya sea en los vivos, en los cursos, lo que sea, yo hay una cosa que siempre trato de remarcar y es que hoy en día con la tecnología que tenemos a mano, incluso con un Ujú, teléfono puedes hacerlo. total. Y a mí a veces me hace un poco, me hace incluso hasta mal a veces ver cómo hay ciertas personas que tratan de posicionar esto como si fuera algo súper elitista. Y de hecho, una cosa que me pasó hace unos días hablando con un alumno, me mencionó una vez que él había buscado, por ejemplo, dónde aprender, y lo primero que le habían preguntado en un grupo era qué cámara tenía. Como que ya le Ujú, habían puesto un pero. Y no podía entrar si no tenía X equipo. Y es una ujú, porquería, la verdad, por no decir otra cosa, porque vos decís, en sí, serio, a ver, no, no vamos a entrar en cuestiones técnicas de si una cosa es mejor que la otra, porque hay cuestiones físicas y lógicas que, bueno, son así. Pero sí, negarle a una persona, porque no tiene, por ejemplo, cierto equipo, la chance de poder ujú, aprender del cielo, la chance de poder aprender puntualmente de astronomía y demás, y obviamente de astrofotografía, es tristísimo. Porque vos decís, ¿en serio? O sea, entiendo que un equipo carísimo te va a dar mejor calidad de imagen, pero podés hacer un sí, montón de cosas, es loquísimo. Pero es tal cual como la decís, o pensé, sea, hoy en día con sí, poquito podemos hacer mucho. sí, Y eso también está bueno porque democratiza un poco también el acceso a la información, a la sí, experiencia misma que es la astrofotografía, si vamos al caso. La sí, verdad que está muy bueno. sí, ujú. Y de hecho, esto, ya que estamos, ahora combinamos literalmente todo, un poco respondiste lo que te iba a consultar. Pero, a Dime. ver, te iba a preguntar puntualmente cómo fue que, si alguna vez pensaste que ibas a llegar a esto, que ya lo conversamos un poco, cómo fue que habías Ujú, cruzado la parte de meteorológica con la parte de fotografía, que también lo hablamos, pero me parece importante una cosa en particular. sí, ¿Cómo fue, cómo te sentiste la primera vez que pudiste puntualmente enseñar, que pudiste simplemente demostrar algo sobre ciencia, sobre astrofotografía, sobre astronomía, sobre lo que vos quieras? Porque vos sí, lo sabés mejor que yo, todos los que nos metemos en esto en algún momento, hay un montón de proyectos, por no decirte casi todos, que tienen que ver con la divulgación. sí, Y me sí, parece que eso es lindísimo, cuando una persona viene sí, del otro lado que está queriendo recibir información, está queriendo aprender y que sí, está abierta, dispuesta a aprender, incluso con trasfondos totalmente locos, a veces, que pasa, sí, es loquísimo, es re lindo. ujú, ¿Cómo te sí. sentiste la primera vez que pudiste demostrar algo, que pudiste compartir ciencia? Muchas emociones, mucho vértigo. Porque una cosa es que yo lo sepa hacer Sí, y otra cosa es contarle a otro lo que sabes hacer. sí, Bajar a papel o diapositivas lo que sabía hacer me llevó tiempo. Eh, en el 2015, sí, una persona que vive en San Juan, sí, de allá del lado del Casleo, me contactó sí, sí, creo que esa fue la primera vez, para que vaya para allá una semana y que dé un taller. sí. Yo estaba, pero ¿estás seguro? Porque yo nunca lo había hecho Sí, realmente, algo así, nunca había hablado en público con esto, de este material. sí, Así que bueno, me puse, yo estaba trabajando todavía en La Plata, ya estaba trabajando, estaba en Buenos Aires, me fui a La Plata, sí, y entonces en mis momentos libres, en el trabajo en mi casa, me ponía, ¿qué es lo que sé? Y lo fui bajando, ¿viste? A tierra todo lo que sabía, porque en realidad uno lo hace como prueba de error constante. Como en ese momento no había alguien que me dé un curso, claro. hoy con nosotros, que ya estamos como con más experiencia, le bajamos a tierra en un curso de 10 horas, 20 horas o menos de todo lo que sabemos Claro, y lo tienen ahí. sí, En cambio,
En ese momento, bueno, era como prueba y error, qué hizo, qué me conviene, qué cámara, Claro, qué lente, como que vas como probando mucho sí, y de haber aprendido un montón de gente muy grosa, aprendí mucho. Y sí, en la naturaleza creo que eso lo tenía incluido yo, porque la gente de Buenos Aires no tenía esa parte mía de meterme en el barro, de meterme en el bosque, en la montaña, sí, eso lo tenía yo. Esa fue siempre yo. De subirme, bueno, hay historias, muchas historias, cada cosa. Después te voy a eh, preguntar, después te tengo que preguntar. bueno, Dale. pero volviendo a lo que Sí. estábamos hablando, este primer curso, que fue muy divertido porque fue una re linda experiencia, estuve en un lugar magistral, nunca había vivido un cielo clase 1, 2, con nada de humedad, era totalmente seco para que poner en contexto a la gente. Sí, Esta actividad, cuando no hay gotitas de agua, esta parte de humedad relativa, cuando ves en las a ver, condiciones meteorológicas, sí, cuando ves que hay mucha humedad relativa, hay mucha nubosidad, generalmente baja, hay niebla o neblina, o bueno, si no hay viento, muchas partículas en suspensión. en ¿Y suspensión. eso qué hace? Que sea mucho más difícil la fotografía, se te empaña el lente. Entonces como que hay que jugar con muchas variables. Sí, Y cuando te vas a un lugar que no hay gotitas de agua, no hay tanta nubosidad, se ven un montón de fenómenos que nunca habías visto, y la clase de cielo, si bien acá donde vivo yo hay bastante buenos cielos, sí, hay humedad, como claro, anoche. Tenía los pies empapadísimos, mira que tengo zapatillas buenas, y así todo en un momento se me llegó a mojar. claro. Eh, y ahí es cuando nos volvimos. Ya no hay vuelta ahí. Y en la montaña ahí me pasó que, claro, el cielo era nítido, prístino, la palabra sería. Sí, Por primera vez la luz zodiacal. uff, Estaba alucinada. No, mirá, estaba, bueno, como loca. No te ahogues. no, no, Eh, y bueno, ese taller que al final se dio, que en esa semana hice también astroturismo, y ahí le dije a la persona que estaba trabajando, ¿por qué no hacemos fotos? Yo ya estaba con un poco más de experiencia en esto de hacer fotos con gente, porque yo claro, hacía fotos para el cielo, o sí, sea, no hacía tanto con personas o con gente terrenal, sí, hacía el cielo y con alguna planta, cosas así. sí, Pero ahí sí, dije, bueno, las personas veían el cielo, y una cosa me fue llevando a la otra. En ese viaje conocí gente que era de Buenos Aires, y ese viaje, esa persona de Buenos Aires me empezó a dar clases en su lugar, o sea que se abrió como un mundo. Pero claro, sí, volviendo a la pregunta, fue vértigo total. Era como tirarse, volviendo al paracaídas, de una. te subí y decís, bueno, estoy hablando yo y me están escuchando todas las personas a mí. Sí, 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 es loquísimo ese momento. Sí, Eh, pero lo que siempre trato de hacer yo es ser lo más honesta posible, o sea, es lo que vengo haciendo hace tiempo, de ser lo más honesta posible conmigo y con las personas, porque si bien no tengo la experiencia en ese momento, tenía la experiencia sí, de la que tengo hoy, les mostré claro, lo que sabía hacer, y trataba de que se lleven algo de ese taller. Fue un taller. sí, Eh, pero estuvo fantástico. Y creo que el complemento fue de la gente que quería que le haga fotos, porque nunca lo había hecho con claro. personas. O sea, estaban todos, me saca foto, 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 ¿viste? Y claro, con una región del cielo, que es la región sur, acá en Argentina, Sí, que es muy bonita, está sí, Saco de Carbón, la Cruz del Sur, y es representativo. sí, Entonces me quedaba justo ahí en ese encuadre. claro, Entonces todos miraban el cielo, el telescopio, qué sé yo, hablaban, ¿sí? Pero todos querían una foto. O claro, sea, ahí entendí cómo nos conectamos con el cielo. A través de una foto vos te conectás porque te la llevas a tu casa. sí, Después estaba etiquetada en todos lados porque, bueno, todo el mundo se quedaba con esa foto, y en Facebook todos estaban etiquetando a Astrolina. sí, Y yo re contenta, o sea, fue una muy bonita experiencia. Sí, sí. sí. No, es el momento en el cual, literalmente, me parece, corregime si no fue así, pero ese Sí. momento en el cual te hace una especie como de clic, que vos decís, es por acá, ya está, es Sí. todo ese momento, es fantástico.
Sí, porque además sucede algo, todo fluye, Sí, todo fluye. Cuando estás forzando las cosas, no sucede. sí, tal cual. No puede, es como lo forzado no funciona. Cuando vos estás haciendo realmente lo que te gusta, van sucediendo cosas. Sí, A veces no esté bueno lo que pasa, porque bueno, es la vida, ¿no? sí, sí, Pero en general fluye más rápido. Es como que va sucediendo. Y te vas cruzando, como te conté. Una persona me dijo, venía a mi casa, estoy abriendo un lugar. Y empecé a dar clases en el 2018, 2019. sí, Empecé a dar clases ahí. Entonces, wow, digo. sí, Y sí. después Bueno, una cosa me llevó a la otra. vos sabés que eso, yo por ahí siempre, no sé por qué, en realidad sí sé por qué, pero no entiendo por qué suele aparecer tantas veces el famoso ese discurso, no sé si lo escuchaste alguna vez, de Jim Sí, Carrey, del actor, que hablaba sobre su papá y sobre un cómo genio. terminó muriendo en un trabajo que detestaba, que lo terminaron echando de un trabajo seguro a los casi 60, Sí, y que justamente le enseñó esto de decir, bueno, si por lo menos voy a hacer algo y puedo llegar a fallar, es preferible fallar de última en algo que me gusta y no en algo que detesto. Entonces, es como que a veces creo que te tienen que pasar ciertas cosas, a veces por ahí el momento no es el ideal o no es el correcto tal vez para uno, pero nunca hay un mejor momento, si vamos al caso, y está bueno intentar. Así que, sí. volviendo un poco a la parte filosófica, que nos hemos ido un poco con eso, pero me parece que es importante mencionarlo, Sí, que puntualmente, hablando de lugares y hablando de cosas, ¿no? sí. Uno de los motivos por el cual también te quería invitar a participar del podcast es porque, bueno, cuando la primera vez que hablamos puntualmente de tu experiencia en la Antártida. Y bueno, obviamente, al menos por un ratito te quería preguntar, ¿cómo se siente Ujú, ese frío tan lindo que debe hacer por aquellos ujú. lados, por aquellos extremos que yo en este momento desearía sinceramente tenerlos por acá? Estás con ganas. Sí, pero no, quería preguntarte, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo son, bueno, los cielos no me quiero ni imaginar, pero cómo llegas puntualmente a tomar una decisión como esas para poder irte a un lugar como esos, para poder entrar a un lugar como esos, y cómo te modifica un poco la forma de ver las cosas? Porque obviamente hacer astrofotografía en un cielo clase 2, clase 3, clase 4, por ejemplo, en plena Sí. ciudad o cercano a la ciudad es una cosa. Hacerlo en un lugar como ese es algo totalmente distinto. ¿Cómo, Ujú. ¿Cómo funciona? ¿Puedes contarme un poco de eso? Vamos por partes. Dale. Em, Primero, ¿cómo fui? Bueno, les conté que yo estaba laburando para lo que es el Servicio Meteorológico Nacional. Sí. Yo ya había tenido varios años de experiencia en lo que podía postularme a ir. Y un amigo me dijo un día, ¿por qué vos que te gusta tanto el cielo y bla, bla, la naturaleza, ¿por qué no te postulas? Eso fue en el 2016, me Sí. dijo. 2015, 2016, me lo dijo durante 2 años. Pero bueno, no estaba preparada. Cuando sucede, sucede. Es así, no hay... Parece filosófico, pero es así. Eh, en el 2016 me dijo eso, me quedó dando vuelta y bueno, me postulé. A principio del 2017, Sí. todos los años va gente a la Antártida. Es más, ahora hay gente. Sí. Hace muchísimo tiempo que Argentina tiene territorio en la Antártida. Ahora el sábado es el Día de la Confraternidad, así que es un día que siempre me voy a acordar. Volviendo a la pregunta, me postulé y se dio que quedé, eh, tenía que ser ese día. Me postulé, no sé, principio de año, una cosa así, cuando lanzaron la postulación. Sí. Y lo hablé mucho, bueno, con la familia, los amigos. Me dijeron, sí, 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 tenés que ir, para vos. Como bien. Y bueno, se dio y pasé por varias. Pasé primero por una preselección, después la selección. La preselección es donde te dicen, bueno, si de salud puedes ir, si estás apto para ir Sí. a nivel físico y Sí. psicológico.
Entonces te hacen estudio de todos los gustos, todos los que te imagines, pero bueno, vas a estar aislado y tenés que estar bien, no puede pasar que no puedes volver. Claro, no es que te tomas el metro y No, volvés, o sea, no. no. Es como ir al espacio, digo, porque ahora sigo a una española, no sé si la conoces, a Sara García, es la primera española mujer que quedó como astronauta para el espacio, no de la NASA, búsquenla después. Y ella habla de esto que estoy diciendo, pero para el espacio. Claro. Yo lo digo más Antártida. Lo mismo, bueno, para el espacio un poco más exigente, me imagino. Sí. Mucho más, porque estás en la estación espacial y, bueno, pero acá también te pones a pensar y sucede algo similar. Sí. La muela, que ponerle algo en tu estómago, en las piernas, las rodillas, o sea, tenés que estar bien. Sí. Y a nivel mental, bueno, hay psicólogos y psiquiatras también que pasan por varias entrevistas. Pasás por varias entrevistas, te hacen preguntas de las comunes y algunas como más específicas. Y a mí especialmente nos pasó que el servicio tiene una psicóloga y después el INMAE tiene otra. Entonces pasás por 2 tipos o 3 de entrevistas con compañeros y sola. Sí. Y para ver cómo te llevas, cómo podés estar con tus compañeros, si tenés alma de qué harías en situaciones extremas, claro. Cómo te comportás. Sí. Y ahí volvemos un poco al haberme ido a los 19 años de mi casa, hizo que tenga cierta experiencia de vivir sola, claro. Un poco resiliente, ¿no? Sí. De poder estar a solas. Por eso digo, sí, salí de la comodidad. Claro. Fundamental. Y bueno, quedé para ir a la base Marambio por un tema de que tenía experiencia en el tema, era en aeródromo. Sí. Igualmente, cuando fui no sabía nada para mí. Era como empezar de cero, como que fui como la misma niña que tenía 21 años y fue a aprender esa vez de astronomía, bueno, lo mismo. Claro. Porque había había una persona que siempre mandan que sabe mucho del tema. Sí. Entonces, que había ido a la Antártida, sabe mucho de cómo se vive allá, cuáles son las condiciones, y de mi laburo. Sí. Y ahí era mi jefe en ese momento, muy joven también. Yo fui a mis 29 y él tendría un par de años más. Sí. Y bueno, me preparó. Yo era como esa niña con el libro preparado para aprender en blanco y bueno, me enseñó todo lo que sabía y así aprendí de todo lo que tenía que aprender y también desde el punto de vista humano. Estás conviviendo con 40 personas sí. que nos conoces y que tienen formas distintas de vivir. Y bueno, estás ahí. Y bueno, quedé para esa base y fui 2017-2018. Sí. Ese fue más o menos el proceso. No sé qué más me preguntaste. Puntualmente quería saber con respecto a los cielos del lugar, porque, a ver, he visto fotos, conozco varias de tus imágenes, esto es bastante obvio, pero puntualmente, ¿cómo llevas la experiencia? Porque me acuerdo, por ejemplo, una vez puntualmente habías contado sobre esta necesidad que tenemos todos los astrofotógrafos de salir y hacer la foto. Sí. Y me acuerdo puntualmente una vez que mencionaste que saliste y solamente por insistir empezaste a... No recuerdo bien si fue tu mano o fue otra parte del cuerpo que medio como que se congeló y bueno, toda esta situación, ¿no? De decir, bueno, eso es verdad. Lo conté en la charla que mostré, creo, hasta mi mano. Me parece que sí, puede ser. Sí. ¿Cómo es ese tema? ¿Cómo balanceas por ahí las cosas? Bueno, la primera etapa fue de mucho laburo y estaba de día. Yo fui en noviembre y ahí no había noche hasta marzo. Sí. Fue una cosa así en marzo. Febrero, marzo, ahí empezamos a ver un poco como un atardecer y después ya la noche, gracias a Dios. Sí. Y ahí sí empecé a experimentar esto de las estrellas, pero fue en marzo, antes no. Y ahí, sí, bueno, ese instinto, como vos decís, de todos nosotros, los que hacemos esta actividad, de salir y bueno,
al principio no sabes cómo es estar afuera en esas temperaturas, porque nadie lo hacía. Hasta ese momento nadie había llevado su equipo a hacer fotos de las estrellas. Sí habían hecho, ponerle algún time-lapse con GoPro, esas cosas, pero no más de eso. Bueno, salía al exterior en marzo, empecé a salir al exterior, ¿y qué pasaba? Como nadie lo hacía, nadie había llevado antes una cámara de fotos, me lancé al abismo también, acostumbrada ya a este abismo, el acostumbrado abismo de salir y bueno, decir, bueno, voy a hacer lo que sabía hacer allá en Continente, como decíamos cuando estábamos allá. Salir a hacer fotos y lo de siempre, agarrar la cámara, trípode y hacer fotos. Y después, bueno, fue pasando, experimentando el estar allá y viendo que si hay temperaturas muy bajas, se gasta más la batería, porque eso yo ni lo había averiguado, te digo la verdad, no lo había averiguado. Lo chequeaste ahí. Nada, no. Pero bueno, creo que la experiencia en marzo, tampoco estamos hablando que está haciendo menos 40 grados bajo cero, había menos 10, entonces eso zafa todavía. Y a nivel físico también, vos estás abrigado, estás con la ropa adecuada para vivir esa experiencia. Y muchas veces simplemente de estar trabajando en el turno como en la parte meteorológica, me moví un poco y ya tenía buenos cielos. Entonces, totalmente. porque como trabajaba a veces de noche, sucedía que apagaba todas las luces de ahí de la oficina, o quedaba alguna prendida a lo lejos allá de otro lado de la cocina, que está de la otra punta del alojamiento, pero ya tenía buenos cielos. Entonces, a nivel fotográfico ya lo podía captar, y a nivel observacional podía ver muchísimo. Y claro, estaba sorprendida de lo que estaba viendo. Al principio no me daba cuenta de lo que estaba pasando hasta que entendí. Una vez estaba viendo la Cruz del Sur y la buscaba, claro. Siempre de verla en estas latitudes la veía no sé, 40 grados más o menos, y acá la tenía acá arriba, en 90. Entonces dije, claro, ahí entiendo dónde estoy. Claro, no me había dado cuenta en ese momento de dónde estaba con la Cruz del Sur, me di cuenta. Y la otra vez estábamos en la torre de control, donde estaba con mi compañero, porque a veces teníamos que laburar cuando había vuelos. Estaba el meteorólogo y la torre de control, que tiene que guiar los vuelos. Pero siempre tiene que haber una persona que esté en la parte de observación. Siempre va una persona. Y estábamos ahí, y claro, miraba por un lado, miraba para el otro, y wow, claro, estamos en la base de la Antártida, le digo. Ay, sí, no me había dado cuenta. Y claro, bajó el sol y empezamos a ver las estrellas, y yo ya estaba preparada. Y digo, bueno, acá tengo la cámara, el trípode, y ahí hicimos una toma muy bonita con él, donde él está con una linterna y yo estoy abajo, y está disfrutando su momento con las estrellas. Se llama Torre de Control la foto. Pero claro, pasa tiempo hasta que te das cuenta de dónde estás. Y creo que eso fue, más experimentar y sin irme al extremo, ¿no? Al principio, porque no conocía, hasta que empecé a hacerme más del lugar, y te lleva un tiempo hasta que te haces con el lugar, con el entorno y la meteorología, lo fundamental. Pero como estaba trabajando con un montón de gente grosa en la meteorología, me decían, bueno, hoy podés salir. Ya eso pasó en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre hasta octubre también un poco, de esto de tener siempre el meteorólogo. Che, ¿cómo está? ¿Está bueno? ¿No? Estamos bien, hay mucha humedad, hay niebla, bueno, y todo eso. Y fue, al principio era yo sola, la chiquita, menos 1,60 m, saliendo a hacer fotos, y después, bueno, la gente se empezó a interesar por esa persona que pasaba con la camarita por la cocina, con la ropita toda preparada para salir afuera. Porque en general no salía sola, siempre había una persona más que se copaba y me hacía la gamba, pero después eran el grupo entero. Un grupo grande. Y después, sí, hay muchas fotos que ya, a lo último, ya venían siempre, casi muchos.
¿vas a salir a hacer fotos? Me preguntaban. Y bueno, salíamos. A veces con Luna también, o sea que Sí, era lindo siempre. El que nos gusta, a nosotros que nos gusta la fotografía, sí, siempre era para hacer fotos, tanto de día como de noche. sí, Siempre había una sombra, ese encuadre, la sí, luz, acá, allá. Es como que todo el tiempo. Y sí. hice muchísimas fotos que todavía hay muchas que no mostré y que están ahí viendo cómo las acomodo, en qué parte, para que ustedes la puedan ver. Claro. Eh, bueno, ahí tiré una que me había contado hace. Pero sí, eh, todas esas imágenes que son 5 discos de 2 teras de imágenes para mostrarles a ustedes que lo disfruten como yo lo hice. O Sí, sea, la fotografía es eso, ¿no? Mostrar lo que nos gusta. exactamente. Eh, es como que volvemos para cuando éramos chicos y mirábamos eso que nos gustaba. Y bueno, hoy tenemos la capacidad de aprender y de bajarlo a una fotografía. Sí. Somos como muy afortunados de vivir en esta época Sí. nosotros. Vos sabés que es muy lindo lo que estás diciendo puntualmente. A mí personalmente me resuena mucho por el simple hecho de que yo tengo por ahí esta cosa que me quedó por ahí de chico, pero a mí me gusta mucho imprimir. Yo estoy todo el tiempo imprimiendo. Tengo un problema con eso. Mirá, Posiblemente tengo un problema económico con eso incluso. Pero, pero vos sabés que es re loco porque esto puntualmente que estás mencionando de tener un montón de fotos que uno no comparte todavía porque necesita la fotografía por ahí llegar al punto correcto, por ahí uno necesita ajustarla de una determinada manera, nunca me lo habías dicho y es algo que a mí también me pasa. Hay muchas veces que uno tiene proyectos que los está desarrollando durante un montón de tiempo para hacer una foto en especial y no lo compartís ujú, porque no está en el punto que querés. Ahora, ujú. uniendo un poco todas las cosas, ¿hay algo puntualmente que pudiste lograr allá, por ejemplo, que no puedes lograr en otros lugares? ¿Hay algo en particular que a veces te hace tal vez extrañar un poco la Antártida o no? ¿Hay algo que realmente por ahí te tire demasiado? Eh, Más yo allá del cielo. creo, sí. Eh, bueno, es una experiencia bastante única. Estás lejos, aislado de lo cómodo. Sí, Si bien no voy a decir que dormís afuera, no dormís en una carpa, dormís, eh, estás calentito, tenés comida, sí, tenés un sí, montón de cosas. Hoy estamos muy bien. sí, Eh, pero estás lejos de tu confort y eso hace que saques, bueno, puede ser lo mejor de vos o lo peor. Y creo que lo que me pasó es que el estar tan lejos de mi comodidad o de quién era hasta ese momento, sí, porque no te voy a decir que a la vuelta era la misma persona que antes, es totalmente. imposible decírtelo. Sí, Ahí, no, gracias a eso, hoy estoy donde estoy. Tomé decisiones distintas en sí, base a esa experiencia. Empecé a leer distinto otras cosas, empecé a meterme en la neurociencia, mi cerebro como que se amplió. sí, Dijo, tengo que aprender cosas distintas para comprender lo que viví y sí, lo que vi. Eh, pero sí, creo que es eso, lo aislado, lo inhóspito, el silencio, sí, el silencio es ay, muy bonito. Acá salís a la naturaleza y escuchás pajaritos, ponele, sí, ¿sabes? Un silencio eh, tan... Y sabés que no va a pasar nada, no va a venir ni un oso polar porque estamos en la Antártida, entonces lo máximo un pingüino, porque está a 7 kilómetros la pingüinera, sí, pero si te moves un poco más abajo en la Antártida, hay muchas bases en Argentina. sí, Hoy en día hay muchas mujeres también, gracias a Dios, trabajando, sí, hombres también, pero antes no había tantas. Entonces, la mirada es distinta, la sensibilidad es distinta, somos distintos sí, en la manera de sentir las cosas o sí, de sí, hacer. Y hay más personas llevando su cámara de foto, gracias a Dios, que pueden mostrar con las redes sociales lo que hay allá. Instagram, TikTok, bla, bla. sí, Podés mostrar. Y eso te acerca un poco más a la gente, al común, que es tan desconocido, es como el espacio en la Antártida. Noto eso, las preguntas que hacen son las mismas que cuando van al espacio. claro. Eh, ¿Vas al baño? ¿Y cómo haces? ¿Y qué ropa te pones?
¿Salís afuera? Lo único es la gravedad, hay gravedad. Pero después, la comida tiene que ser con muchas calorías, Sí, porque bueno, hay que, hay que entrenar, hay gimnasio, entonces hay que entrenar sí, fuerza para estar, bueno, vital, fuerte. En sí, general se recomienda, no todos lo hacen, pero pasan cosas después, estando allá. sí, 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 En algún momento tenés muchos kilos y te pones más sedentario y no tenés ganas y bueno, pasan cosas. Sí, no es todo color de rosa, yo te cuento esta parte mía, sí, muy personal, no todos lo habrán vivido como yo, eh, creo que no, porque digo, para mí fue como un cable a tierra esta pasión de la astrofotografía. No todos tenían esto. claro. Otro compañero mío bailaba, hacía bachata. Mira, Entonces, él bailaba, o juntaba gente bailando, como sí. yo juntaba gente para hacer fotos, bailando. Eh, Claro, no era lo mío, le digo, yo te sigo, pero no es lo mío, o sea, la bachata no es lo mío, claro, pero te sigo un poco. Pero sí, es bueno tener siempre, además del trabajo, creo que la vida, ¿no? Tener algo que te gusta, un hobby. sí, Yo empecé como un hobby esto, que estamos hablando, hoy estoy laburando de esto, y no todos lo podemos hacer, pero si me preguntas, tenés que tomar la decisión de hacerlo, así, salir de ahí. totalmente. Porque todo el tiempo me escribe mucha gente, Pablo, eh, es curioso, pero me escribe gente diciendo, yo quiero hacer lo que haces vos, yo te puedo decir cómo hacerlo, Sí, pero bueno, hay que tenés que, arriesgarse un poco. claro, No es cómodo, hay veces que no tenés dinero porque estás invirtiendo, sí, a veces no suceden los negocios, hay gente que no piensa como vos y te alejas, empezás de cero. Eh, bueno, ha sido así, un sí, sí, camino de piedras y de cosas, pero si no fuera así, no sería divertido. exactamente. ¿Cómo sé si no? Es que Pero no, es eso, sí, no es para todos igual el ser emprendedor. Esta es una charla un poco de eso. sí, Vos también tenés esta parte de emprendedora, estás haciendo esto que hace mucho lo tenés pensado, me lo comentaste sí, y lo estás haciendo, así que no todo el mundo puede hacerlo porque hay que mover sí, mucho, mucha energía, mucho tiempo, sí, eh, porque ahora están viendo el resultado, pero atrás hay un montón. es terrible. No, Por eso aparte, todos esta es una los... charla de emprendedores y de salir del confort y Sí, de la pasión. sí. No, pero es re loco porque aparte es muy justo lo que dijiste, la cantidad de situaciones con las que uno se encuentra, la cantidad de cosas que uno no quiere a veces recibir y las recibís igual, la cantidad de no que vas a encontrarte en el camino y que Ujú, justamente son los que te pueden hacer quedarte con eso de que, pero tal vez no es lo mío. Y tal vez ujú, estabas simplemente a una persona, estabas por preguntarle a una persona más y porque alguien te tiró abajo por algo que, no sé, por lo que sea, no le ujú. preguntaste a esa siguiente persona y capaz que esa siguiente persona te podía abrir las puertas enormemente para hacer lo que querías hacer. Entonces, es como que, es verdad, la charla por ahí se fue por un montón de caminos, pero es lindo al fin y al cabo, porque tiene que ver un poco con eso, Sí, ¿no? Cuando sí, uno realmente siente que por ahí las cosas no se están dando, es cuando más todavía tenés que meterle. más hay No, que insistir, hay que porque insistir. es por ahí, Sí, porque si fuera fácil, lo haría todo el mundo. totalmente. Exactamente. Pero bueno, Eh, no quería... sé si te quedó alguna pregunta más. Sí, para cerrar puntualmente, no te quiero sacar mucho más tiempo. Quería hacerte dos preguntas. Sé que Ujú. te gusta puntualmente el mate. No sé cómo Sí, venís con el tema del café. sí, me gusta. ¿Te No es gusta? que consumo tanto. Ok. En una época consumí mucho, ¿Sí? pero hoy el mate es como, lo tengo acá y Ok. sí, Vamos, de última, si no querés hacerlo con el café, lo hacemos con el mate. Pero si sí, pudieras compartir un café o un mate, el que más te guste, sí. con algún científico, con algún divulgador, con algún astrónomo, no importa si está vivo o muerto, ¿con quién lo harías? ¿No puede ser una mesa con mucha gente? Podés hacerlo en una mesa tranquilamente, sí, sin dudas. Mm. Creo que invitaría a muchas personas. Por Me ejemplo, gustaría, bueno, me gustaría.
hablar con Oppenheimer, a hacerle preguntas de qué pensó, porque uno ve las películas, bueno, lo habrán visto o no, de Oppenheimer y la bomba atómica, Sí. pero igual le haría preguntas como, porque creo que no hay documentales de qué pensó realmente el después, Sí. el antes y el después. Le haría preguntas de ese estilo. Hablaría con la esposa de Einstein, que viste que no hay mucha historia No, de él, no. Y se ha hablado un mucho poco aparte más. de ella también. Se ha hablado Sí, muchísimo de ella, sí. sí. Pero me encantaría decir, bueno, vuelvo atrás y la conozco un poco más. Bien. Bueno, a Carl Sagan. Imposible. Creo que en todas las conversaciones hasta ahora con todas las personas con las que hablé, de alguna forma aparece Sagan. Y sí, digamos que su forma de transmitir era única. Sí. Y eso no todo el mundo tiene ese don. Porque vos podés saber mucho y no sabes cómo contarlo, no sabes cómo expresarlo, porque bueno, cada uno viene con un don. Sí. Después, bueno, él tenía ese don. Además, su inteligencia es su forma de compartir. Vos dijiste, bueno, ahí vamos sumando gente, bastante café vamos a tener que usar. Bueno, hoy en día están saliendo muchos divulgadores, Sí. Bueno, científicos también, muy buenos. Eso está bueno. No me acuerdo el nombre. Bueno, un astrofotógrafo que me llevó, bueno, me gustaban mucho las imágenes que hacía, que no me acuerdo el nombre, pero es porque se me pasó de la cabeza. Hace mucho que no hablo con él. Esto significa, era mi, ¿De como, dónde? Es astrónomo y astrofotógrafo, que está allá en el observatorio, ¿no? Bueno, no me sale ahora. Bueno, y me gustaría conocer mucho a Babak Trafresi, que es el fundador de la astrofotografía de paisaje, que en el 2021, cuando me escribió por primera vez para decirme que forme parte de su equipo, Sí. Como embajadora de Argentina, para mí fue como casi me caigo de la silla, porque fue como, era el dios para mí, y cuando me escribió a mi mail, Claro. es indio, Babak, pero está allá en Estados Unidos. A él me gustaría conocerlo mucho. Bueno, podría denombrarte muchos, porque hay mucha gente que tiene, mucha gente muy, la verdad, con mucho talento. Sí. En Argentina también. Sí. Bueno, a Sara, la primera astronauta, la escucho. Sí. Sara García Alonso se llama, para el que le interese el tema. Primera astrónoma. Mujer, encima, viste que no tenés referentes cuando sos chico, sí, de esto, es cierto. de mujeres. Sí. Y es genial, porque habla de una forma tan espectacular, y es bióloga molecular, Sí. y tiene un laburo excelente. Y entre 23.000 personas quedó ella, entonces como que sí, bueno, a esta chica también la voy a agregar al café que vamos a tomar. Pero bueno, sí, volviendo hay mucha gente muy interesante para conocer. Sí. Y ojalá que me dé el tiempo para, por este medio, poder conocerlos, y si en persona mejor. Sí, totalmente. Bueno, y volver el tiempo atrás para conocer a la Oppenheimer y Einstein. Y bueno, a Newton me encantaría. ¿A quién no le gustaría conocer a Newton? Por favor. ¿Cómo hizo para pensar, sacándole la manzana, cómo hizo para imaginar todo lo que imaginó? ¿Cómo vio tanto? Me gustaría con la edad incluido. que tenía. O sea, era muy joven. Es como que terrible. No había redes sociales, no había todas las distracciones que hay hoy, pero hizo algo único. Lo que hizo es único. ¿Cómo imaginó? Bueno, Einstein también. Los pondría a los dos juntos. Así los conozco. Sí. Pero, bueno, ¿cómo es? El chico que encontró la teoría de los agujeros negros. Decímelo vos, que no me sale ahora. Bueno, lo vamos a agregar también. Lo ponemos en la descripción. A Stephen Hawking. Ahí está. Stephen Hawking. A él también. Bueno, hay una película, pero bueno. Sí, en la mesa también lo agregamos y hacemos unas galletitas, si querés, así no tanto café. Bueno, o sea, es que puntualmente, ya que estamos, porque obviamente que son muchas personas, pero hay algo muy particular.
como te decía en un momento, todos en cierta manera mencionaban a Sagan. Y Sí. una de las cosas que siempre pregunto al final es justamente esta pregunta que tiene que ver con Sagan. Sí. Si pudieras dejar un mensaje, pero no en cualquier lado, en la sonda justamente de los 70 que mandó Sagan al espacio, si tuvieras que dejar algo, puede ser lo que vos quieras, puede ser arte, Sí. puede ser información, puede ser el mensaje que vos quieras, ¿qué dejarías? Wow, qué importante. Y qué peso. Por eso nunca digo esta pregunta antes. Está bien. Porque la va a recibir cualquier ser. Sí, hay que ver No si lo sabemos. interpretan, pero Claro. supongamos que sí. Y el universo es tan grande, tan grande. Yo creo que nos van a entender, porque somos como muy terrenales, primitivos. No lo digo despectivamente, es verdad. Sí. Sean auténticos, diría. Cortito. Después van a buscar. ¿Qué está diciendo esta Cortito y chica? conciso. Sí, eso diría. Sí, pondría sean auténticos en mayúscula. Por las El mundo dudas. sería mucho más lindo si todos fueran, dirían lo que piensan o sean Lo quien que quieran ser. ser. Sí. Ujú. Sí. Sí. Bueno, me parece que no puedo literalmente cerrar la conversación de una mejor manera, no puedo ponerle otro moño a esto, así que lo voy a dejar directamente acá. Te Bueno. agradezco enormemente, Jorgelina, en serio, por el tiempo, por haber coordinado, por haber movido todo como para que podamos charlar, o al menos Lo logramos. Lo logramos después de tanto. Y nada, en serio, si querés puntualmente dejar algún mensaje en especial a la gente que nos está escuchando, si querés dejar tus redes también, podés hacerlo en este momento. Y los últimos segundos son tuyos. Wow. Bueno, no, gracias a vos, Pablo. Lo logramos, estamos acá. Y sí, mi red es astrolina-art. Bien. Ahí van a ir viendo que, bueno, no sé cuándo va a salir esto para afuera, pero se vienen cosas nuevas y auténticas. Así que síganme ahí, Instagram, TikTok, de a poco le voy dando, vamos a hacer contenido. Y ahí a partir de esas redes van a ir viendo todo lo que voy a ir haciendo, para que si te sentís identificado con lo que voy a decir o con lo que digo de este podcast, vas a formar parte de los cursos, de los talleres, de las salidas y de lo que vaya surgiendo. Las imágenes, algo que me suelen escribir también, por las imágenes, si las vendo, sí. Voy a poner también donde pueden poner clic para si te interesa, sea de donde seas. Eso lo voy a ir poniendo también porque también me dicen, quiero comprarte, y para mí es lo mismo. Y la chica del 2015 que decía, ¿cómo voy a dar un taller? Sí. Bueno, ahora me dicen, quiero comprar tu imagen. Sí. Digo, bueno, lo pensé, ¿en serio? Le decía. Claro. Bueno, ahí también lo voy a ir poniendo para que sepan hacia dónde ir. Pero bueno, sí, todo se basa en las redes sociales. Síganme ahí y van a ver todo lo que voy a ir haciendo. Y díganme, te escuché de Pablo, del podcast de Pablo. Ahí, para también darle difusión a este podcast que está genial. Además, hablé como con un psicólogo, básicamente, de toda la vida. Viste que hay momentos que suceden cosas que están fantásticos. Y sí. Este podcast me vino fantástico también. Bueno, para volver para atrás. Me alegro. Y recordar por qué estoy donde estoy. Me alegro que te haya servido, sinceramente. Y nada, de vuelta, agradecerte enormemente, de verdad, por la generosidad y por el tiempo para estar un ratito acá charlando, nerdeándola un poco sobre todos estos temas. Y como le digo realmente, finalmente a todo el mundo, te deseo muy, pero muy buenos cielos, Jorgelina, de verdad, muchas gracias. Gracias, igualmente. Un beso grande.
Si llegaste hasta acá, muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad por escucharnos y acompañarnos en este 6º episodio de esta nueva serie de Café Bajo las Estrellas. Un saludo enorme a Jorgelina, agradecerle enormemente por las ganas y la perseverancia, ya que después de tanto pudimos hacer el podcast al fin y nerdearla como tiene que ser. Los invito a que sigan sus redes e investiguen su trabajo, más aún para quienes no han visto el cielo de nuestro querido hemisferio sur. Te espero en el próximo episodio, donde vamos a estar conversando con Verónica Rosenfeld, cofundadora junto a Fabián Alarcón de locosporlafísica.c. Y como siempre, te deseo muy, pero muy buenos cielos.